ganas, mis compañeras y yo, de estar aquí, porque sentimos una llamada para trabajar con personas de vida consagrada. Vivimos esto que vamos a hacer hoy y el trabajo que llevamos desarrollando ya desde hace unos años, lo vivimos como una llamada del Señor. No es una cosa que a nosotras se nos haya ocurrido un día, sino que nace de una relación con el Señor, ¿no? Y hemos sentido las tres esta llamada, y en concreto vais a ver en esta charla y en la siguiente cómo también por nuestra formación unimos, se une de forma espontánea, ¿no? Porque parte de la charla está también hecha en oración, pero unimos lo que es la parte biológica, la parte psicológica y la parte espiritual en un todo, porque, como sabéis, somos una unidad, ¿no? Entonces, en la charla vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de teología, vamos a hablar de psicología, todo encardinado. Entonces, comenzamos. En el guión que tenéis, ya os pone que vamos a hablar primero del servicio, ¿no? Los sacerdotes estáis especialmente llamados al servicio, pero ¿cómo se vive esta llamada al servicio a los demás, ¿no? Y cuáles son los puntos débiles, cuando perdemos la ilusión, cuando comienza el desgaste. Vamos a hablar un poco de heridas afectivas, que, bueno, las heridas afectivas es algo que no nos es ajeno. Todas las personas tenemos una serie de heridas, pero vamos a dar alguna pincelada sobre cómo influyen estas heridas en nuestro día a día y en nuestra vivencia de esta llamada, de este servicio. Vamos a hablar de apego y mirada, que voy a explicar un poquito la palabra apego. Apego desde la vivencia espiritual se ve como una palabra un tanto negativa, porque en la espiritualidad se trabaja el desapego precisamente, pero nosotros vamos a utilizar esta palabra como sinónimo de los vínculos primeros, es decir, de lo que nosotros hemos recibido en infancia y cómo eso nos ha influido a la hora de ver las cosas, de relacionarnos con los demás y relacionarnos con nosotros mismos. Y después ya vamos a entrar en concreto en las dimensiones del autocuidado con cuestiones ya muy prácticas, muy asentadas en el día a día. Por último, os vamos a presentar un programa que se llama Programa Revive, que está hecho especialmente para todos vosotros, para vida consagrada, para sacerdotes en concreto. Porque de lo que nos damos cuenta es de que, a ver, una charla te puede llamar la atención una cosa, dos cosas, pero bueno, después de un tiempo, pues más o menos se puede llegar a olvidar. Entonces nosotros lo que hemos estado construyendo en los últimos años ha sido un programa concreto que ya se centra con todo detalle en todos los problemas que hemos visto a lo largo de todos estos años trabajando con sacerdotes. Entonces nombramos los problemas, hablamos de las soluciones, incluimos toda la parte de la relación con Dios, por supuesto, y simplemente os lo vamos a presentar. Después seguramente recibiréis algo más de información sobre este programa, que nos parece fundamental porque sí que este programa es capaz de generar un cambio. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Marcos, en estos versículos. Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Veis que estos versículos tienen mucho que ver con vosotros. Pero fijaos, estos versículos se pueden vivir como una liberación, porque es una llamada que a mí de alguna manera me integra, yo soy así, esto me gusta, estoy llamado a esto, mi relación con el Señor es esto lo que me dice, pero también se puede vivir como un desgaste. Lo vamos a vivir como una liberación cuando hay una madurez suficiente, cuando mis heridas no son demasiado grandes, cuando realmente puedo poner al Señor en el centro de mi vida, ¿no? Cuando se da esta plenitud del servicio.
Pero también se puede vivir como un desgaste cuando no nos cuidamos lo suficiente o descuidamos la relación con el Señor, cuando estamos como cansados. De alguna manera pasamos como a ser un poco funcionarios, hacer las cosas que tenemos que hacer, pero ya hemos perdido esa unión o como que no la tenemos muy viva, esa unión con el Señor, ¿no? Que es lo que es motor de todo, realmente. Entonces vamos a hablar un poco de estas situaciones, ¿no? Que es lo que ese libro habla como el burnout, como el síndrome del quemado, ¿no? El desgaste profesional en el sacerdote. Entonces, ¿qué condiciones marcan esta diferencia? El poder vivirlo como algo que me da una plenitud, porque es verdad que la felicidad está en el servicio, está en el darse, ¿no? Porque somos imagen de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la clave para que esto realmente no sea así? El tema es complejo, pero os he puesto ahí algunos puntos de los que vamos a hablar un poquito. Va a tener que ver con nuestro desarrollo madurativo, hasta qué punto una persona cuando es madura tiende a darse, pero cuando en alguna etapa de mi vida yo no he recibido lo que necesitaba, tiendo a buscar eso que no se me ha dado, ¿vale? Y entonces cuando ocurre esto no se da una plena madurez. Se queda la persona como atascada en etapas madurativas previas, es decir, que aunque una persona tenga 50 años, 60 o 70, puede tener un funcionamiento interno de tipo un poco más adolescente o incluso un poco más infantil, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Pues cuando hay muchas comparaciones, muchos resentimientos, cuando siempre necesito ser un poco centro de atención, hay una serie de rasgos ahí, ¿no? También va a depender de los modelos que hemos tenido, de los adultos con los que nos hemos relacionado en la infancia, porque nos ha servido para interiorizarles, ¿no? Según cómo se comportaban ellos, pues eso me parece que inconscientemente es un poco la tendencia que yo voy a tener. De las heridas afectivas, que vamos a hablar un poquito, el estilo de apego, que también vamos a hablar un poquito más, y sobre todo de nuestra relación con el Señor, que sabéis que aunque nosotros tenemos una base biológica, psicológica, el Señor es omnipotente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si servimos desde nuestras heridas afectivas? Lo primero que tenemos que saber es qué es esto de las heridas afectivas. Así de forma muy sencilla, son situaciones en las que no me he sentido querido o que no me he sentido aceptado y que se repiten. Por ejemplo, imaginaos que mi padre me decía de niño: eres un inútil, es que mira, no haces nada bien. Es que, por ejemplo, eso se convierte con el tiempo en una herida afectiva porque yo interiorizo que yo no valgo. Entonces, desde ese yo no valgo voy a vivir más cosas de las que me gustaría. Es decir, yo tengo una grabación ahí consciente que me está diciendo: no, yo no valgo o yo no soy suficiente. Entonces, por ejemplo, cuando aparece una oportunidad, pues como yo no valgo, ya digo que no. Por ejemplo, ¿no? Estamos funcionando muchas más veces de las que nos parece desde mecanismos inconscientes que hemos aprendido de infancia. Luego os pongo otro ejemplo, situaciones que no he llegado a comprender o no he podido digerir. Lo que más trauma provoca, lo que más heridas psicológicas provoca, es aquello que yo no llego a entender. Por ejemplo, en los niños pequeñitos que ven que una persona de su familia desaparece, no la vuelven a ver porque ha muerto, pero nadie les explica nada, ¿no? Y cuando son pequeñitos, hasta los 6 años, no se tiene una conciencia de lo que es la muerte. Entonces, este niño puede crecer con una serie de dudas o de miedos alrededor de la muerte. Pero bueno, lo que más me interesa aquí es que algunas heridas afectivas nos llevan a no cuidarnos de manera adecuada y vamos a explicar por qué. Bueno, lo primero, deciros también que las heridas afectivas no es algo etéreo o algo simplemente que nos ha sucedido hace tiempo, sino que forman parte también de mi físico, de mi cuerpo, de mi ser. ¿Cómo es esto de que las heridas, incluso también los pecados repetidos, se hacen físicos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que cómo que los pecados pueden formar parte de mi físico, de mi cuerpo? Pues por un mecanismo que os explico muy sencillamente. Esto que veis ahí son neuronas, las neuronas son células del sistema nervioso. Todo nuestro cerebro y todo el sistema que tenemos desarrollado para relacionarnos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos, es el sistema nervioso, y dentro del sistema nervioso nuestra psicología. Bueno, pues la psicología no es algo etéreo, como puede parecer, sino que se basa en redes neurales, es decir, en conexiones de estas células
que retienen toda la información que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. También la información afectiva, también la información sobre quién soy yo. Entonces, esto es algo físico. Cuando yo repito, por ejemplo, un pecado de forma reiterada, esto se hace físico a través de nuestras redes neurales. Esta imagen que veis ahora son imágenes por ordenador de distintas redes neurales, ¿no? Las neuronas son las células, se van conectando, forman redes y después lo que tenemos es el cerebro en su totalidad que tiene 3 niveles evolutivos. Y según cómo sea nuestro comportamiento se va desarrollando uno que tiende más como a lo espiritual, lo elevado, lo bueno, la bondad, lo que realmente nos gustaría, o hay algunas otras zonas que se potencian más, por ejemplo, con pecados repetidos, por ejemplo, la pornografía, que es muy frecuente, o eso que es lo que hace que potencia mucho más zonas que llamamos del cerebro reptiliano, que son zonas como más animales, en detrimento de zonas que son más espirituales. Quiero decir que todo lo que hacemos se hace físico. Y fijaos, se cumple literalmente la carta a los romanos, cuando nos dice San Pablo: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Por qué? Porque en estas dinámicas que os he explicado antes hay una serie de aprendizajes inconscientes que nos generan unas tendencias. Es decir, en este ejemplo de la pornografía, si yo en un momento dado veo algo inadecuado, pero eso me da placer, a nivel inconsciente voy a tender a repetirlo, ¿vale? De este problema hablaremos también un poquito más adelante, una pincelada nada más. Pero bueno, sobre todo deciros que la batalla espiritual también tiene una base en el barro, es decir, que todo lo que nosotros hemos aprendido en la tradición es estrictamente cierto, no solamente por la fe, sino que la ciencia también está respaldando todo esto. Entonces, estábamos diciendo que en base a una serie de heridas afectivas yo tiendo a cuidarme menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, como os decía antes, he aprendido que yo no valgo, pues si yo no valgo, ¿para qué me voy a cuidar? Si yo no soy lo importante, ¿para qué me voy a cuidar, no? Y fijaos, también por otra parte, en la dinámica que vosotros tenéis a diario, tendéis a estar siempre para los demás, pero muy poquito para vosotros mismos, porque a veces os parece que es egoísmo, o os parece que no corresponde, o vamos a hablar de esto porque aquí tenemos una serie de trampas. Lo que sí que está claro es que si no os cuidáis, vais a tener menos capacidad para cuidar a vosotros también, ¿no? Entonces llega un momento cuando yo no me cuido lo suficiente, cuando yo no cubro mis propias necesidades, hay un movimiento interno como un poquito como de resentimiento a veces. No digo que os ocurra a todos, pero esto es bastante común, que tiene mucho que ver con el desgaste sacerdotal. Y es que tengo una serie de expectativas que no se cumplen, pero que no se cumplen respecto al feligrés, o respecto a mi superior, o respecto a mi compañero. No se cumplen. Es como que yo tuviera una serie de necesidades y los demás pues no están cuando yo lo espero, ¿no? Esta experiencia es bastante frecuente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede salir de esto? Vamos a recurrir también aquí a las Escrituras. Fijaos que hay unos versículos también en el Evangelio de San Marcos que nos habla del segundo mandamiento, ¿no? Cuando se le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento. Bueno, pues ahora lo vamos a leer, pero fijaos que sí que tiene el potencial de sacarnos de esta dinámica de insatisfacción. Entre otras cosas, nos ayuda a reconocer nuestro valor, porque esto es uno de los problemas que se ve con frecuencia entre los sacerdotes. Como que un sacerdote ha perdido la capacidad de reconocer su propio valor, tanto como hijo de Dios como ministro, ¿no? Vamos a leer entonces estos versículos de San Marcos que nos dicen: el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ya, solamente con que cumpliéramos el primer mandamiento, ¿verdad? Todo sería diferente. Y continúa. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay un mandato aquí implícito
de amarte a ti mismo de una manera sana, claro, pero amarte a ti mismo. Porque aquí se establece un paralelismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si tú no te amas lo suficiente, vas a tener menos capacidad de amar. Y fijaos, me parece también que estamos hablando de cosas etéreas, amarme a mí mismo, pero eso en qué consiste, pues un reflejo muy concreto de cómo te amas a ti mismo es cómo te cuidas a ti mismo. Luego vamos a ver que vamos a aterrizar en cosas muy concretas, ¿eh? Pero se trata de amarse a uno mismo de una manera adecuada para amar a los demás. ¿Cómo se os ocurre que es amarnos de la manera adecuada? ¿Quién es la fuente del amor? Nosotros podemos amarnos porque Él nos amó primero. La fuente del amor siempre está en el Señor, ¿no? Pero el Señor tiene un deseo de darnos una plenitud. Y esa plenitud se llega también con el cuidado diario. Vale, entonces la pregunta que sigue es, ¿me amo y me cuido como hijo de Dios? ¿Soy consciente de que realmente soy tan querido, tan valioso? Como el cómo nos han amado tiene mucho que ver con cuánto me amo de una manera sana. Y el cómo nos han cuidado tiene mucho que ver con cómo me cuido. Entonces, por una parte tenemos nuestra referencia, digamos, natural, física, humana, que es nuestro padre y nuestra madre, biológicos, pero luego vamos a ver que hay un padre y una madre que se nos ha dado, que tiene mucho que ver también con restablecer estas cosas que a lo mejor no fueron bien en su momento. Entonces, antes os decía, el apego es símbolo, o sea, es sinónimo de vínculo, es decir, de cómo han sido los vínculos en nuestra infancia. Es decir, que el tipo de vínculos que nosotros hemos establecido con nuestro padre y con nuestra madre tiene mucho que ver con el tipo de autocuidado que hoy practicamos cada uno, ¿no? Esta la voy a pasar un poquito. Por ejemplo, si nos ha faltado cuidado en la infancia, puedo no ser consciente de mis necesidades o no darles importancia. Muchos venimos a lo mejor de familias numerosas donde, a ver, nuestros padres hacían lo que podían, pero no podían estar pendientes de las cosas que nos pasaban o no hablaban demasiado con nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras dudas, de cosas internas que pues tuvimos que colocar como pudimos. Entonces, en esa crianza donde yo no puedo expresar del todo, a veces interiorizo la idea de que, bueno, pues mis necesidades tampoco son importantes. Es una crianza muy buena en el sentido de que se aprende desde el inicio a compartir, pero tiene luego este lado que es que parece que lo que a mí me ocurre no es importante, ¿no? Entonces crezco un poco con esta idea y a la hora de cuidar de mí mismo, pues tampoco sé muy bien, si nunca me han cuidado así muy de cerca o a nivel afectivo, nunca han estado así acompañándome demasiado, pues simplemente pienso que mis necesidades no importan. Esta es una de las causas por las que yo no me cuido, ¿no? O por ejemplo, si ante una necesidad he sido castigado o ignorado de forma sistemática, por ejemplo, yo me quejo y mi padre me dice, son tonterías, y otra vez me quejo y eso son tonterías, hazte un hombre, y no soy escuchado, simplemente recibo la idea de que tengo que ser fuerte, pues ahí también pierdo la capacidad de escuchar lo que yo necesito. Entonces es un poco como me miraron, yo tiendo a mirarme, ¿vale? Estamos a nivel humano con estos aprendizajes, pero como os decía antes, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, estas dinámicas que nunca son perfectas en la crianza humana, no existe el padre perfecto, la madre perfecta, todos tenemos heridas en este sentido, pero fijaos, hay un momento en nuestra vida en el que el Señor va entrando, a veces de forma sutil, pero hay momentos en los que entra con claridad y yo voy viviendo esta llamada y voy estableciendo una relación cada vez más personal con el Señor y realmente le reconozco como mi Padre. En esta dinámica personal de relación con Dios, todo lo que os he comentado antes tiene el potencial de cambiar. Porque fijaos, ¿cómo me mira mi madre? Vosotros tenéis una relación concreta con Nuestra Señora, que es una relación personal.
y ha habido una serie de intervenciones de María en vuestra vida, o os habéis sentido queridos, o cada uno tiene una historia personal, ¿no? Pero fijaos, el hecho de imaginar a María mirándome, la mirada es una de las cosas que más tiene la capacidad de cambiar las conexiones neuronales, de lo que hablábamos antes. La mirada es capaz de cambiar esas conexiones. Cuando yo, por ejemplo, hago una meditación pensando cómo me mira mi madre, de ahí salgo fortalecido, salgo con una experiencia de amor. Esas experiencias de amor, cuando son repetidas, son capaces de cambiar dinámicas internas. De hecho, se han desarrollado unos ejercicios que son unas meditaciones sobre la maternidad de María, que consisten en meditar de forma ignaciana lo que son los pasajes donde aparece nuestra madre, desde el momento de la Anunciación hasta Apocalipsis 12, cuando aparece en su plenitud coronada de estrellas, y haciendo estas meditaciones de forma cronológica, si nuestro Señor lo quiere, claro, pero lo normal es establecer un vínculo personal más profundo con María. Se la llega como a conocer más en profundidad porque se sigue su historia de manera cronológica. Y estos ejercicios son un regalo que nos ha hecho María y que se dan precisamente en León una vez al año. Son ejercicios y bueno, son, como os digo, un regalo. Os he traído unos libros porque hay unos libros publicados sobre las meditaciones. Si luego queréis ojearlos, están por aquí. Esto en cuanto a la mirada de María, la capacidad de sanar que tiene la relación con Nuestra Señora. Hablo también como desde el punto de vista profesional, con la experiencia que me da el llevar más de 10 años trabajando con personas consagradas. O sea, quiero decir que no es solamente un tema espiritual, sino que es un tema de sanación psicológica que se produce realmente. Vale, vamos con la mirada del Padre. Es muy frecuente en dinámica ignaciana esta meditación de cómo me mira Dios, cómo disfruta Dios mirándome, qué es lo que más le gusta a Dios de mí, cómo me ama incondicionalmente, con qué ternura mira mis defectos. Un poco, fijaos, aquí hay una reflexión, y es que el Señor es la verdad. Si cuando el Señor me mira de esa manera, es que eso es la verdad. Nosotros tendemos mucho a castigarnos, a exigirnos, entramos mucho en perfeccionismo, en valorarnos muy poco, y sin embargo la mirada de Dios nos pone en la verdad. Cuando nosotros hacemos esta meditación, nos paramos a pensar, o estamos ante el sagrario y pensamos cómo Dios nos mira, esto es la verdad. Es que realmente somos muchísimo más valiosos y estamos muchísimo más bien hechos, mejor hechos, de lo que nosotros pensamos. Y nos pasamos la vida como un poco mendigando a veces, mendigando cariño, mendigando el estar bien, y tenemos una plenitud interna, ¿no? Porque estamos inhabitados por la Santísima Trinidad. Y pocas veces recurrimos a esto, ¿no? Cuando es la fuente de la verdad. Vale, os voy a poner ahora una canción que seguramente conoceréis, es muy famosa, de Hakuna, que nos habla de esa mirada de Dios. Vale, vamos a seguirla también con la letra. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar.
Yo solo sé entregarme, aunque sea en vano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo, costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo quieras lo que hay por llegar, lo que ahora escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar, hacerte mío, curando heridas sin heladas. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Bueno, espero que la hayáis podido vivir a nivel personal cada frase, sobre todo esta parte que dice que me gustaría curar tu herida si me la das. Vale, entonces, ámate como Dios te ama y desde ahí puedes amar al otro. Es fundamental coger este amor de Dios porque si no tenemos no podemos dar. Y de aquí parte el verdadero cuidado, porque aunque nosotras ahora, un poquito más adelante, hablemos de cosas concretas para cuidarnos, la base del auténtico cuidado está en este recibir este amor, digamos de alguna manera en el autocuidado del alma, ¿no? En el buscar al Padre para que realmente de ahí nazca el resto. Entonces ahora leemos, quizá de otra manera, cómo te amas a ti mismo, cómo te cuidas a ti mismo. Amarse a uno mismo para amar a los demás, ¿vale? Desde esta fuente de vida que es el Señor. Entonces, concretando ya los cuidados, ¿no? Tenemos que el cuidado fundamental es la relación con el Señor. Este es el cuidado fundamental, de donde parte todo. Cuando yo me siento amado y siento que tengo un valor incalculable para mi Señor, entonces desde ahí nace un cuidado, un motivo, la motivación, digamos, para el cuidado concreto, ¿no? Y ahora vamos a concretar estos cuidados en 4 dimensiones que tiene la persona. Vamos a hablar del cuidado biológico, desde la dimensión biológica del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos algunas dificultades que nacen de una espiritualidad quizá no bien entendida. Por ejemplo, podemos pensar que cuidar el cuerpo es vanidad, cuando realmente la unidad entre el cuerpo y el alma está en la tradición desde el inicio. Somos una unidad. Si nosotros cuidamos el cuerpo, vamos a encontrarnos mejor internamente. Las dimensiones de la persona, aunque yo las separe en 4, se relacionan continuamente. Es decir, si yo físicamente no me encuentro bien, no voy a poder realizar igual
igual. Quiero decir que todas se relacionan entre sí, ¿no? Hay otra idea en una serie de malos entendidos que tienen que ver también con una falsa humildad. Por ejemplo, la idea de debo ser el último, no soy importante. Hemos dicho, para mi padre soy fundamental, soy importante, soy único, soy un hijo queridísimo y como tal, él quiere darme la plenitud, no quiere que esté a medias. Y luego la humildad sabemos que es la verdad, ¿no? Que es precisamente esa mirada del Señor, ¿no? El reconocernos nosotros criatura, pero no tiene nada que ver con el tratarnos mal o no tratarnos suficientemente bien, ¿vale? Esto no es humildad. Otra idea es que el cuerpo no es importante, que lo importante es el alma, pues es que somos una unidad. O sea, esto viene del neoplatonismo, ¿no? Que sabemos que no son las ideas más adecuadas. Y luego hay una cosa que tiene muchísima frecuencia en vida sacerdotal, que son las compensaciones, y en concreto es muy frecuente la compensación con la comida, ¿vale? Todas estas son dificultades para el cuidado físico. Fijaos lo que nos dice San Pablo en la primera de Corintios, como para echar todas estas dificultades atrás, nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Entonces, todo cobra esta dimensión, ¿no? Espiritual, porque somos para Dios, pero realmente nuestro cuerpo también, lo adecuado es cuidarlo para encontrarnos mejor, pero también como templo del Espíritu Santo. Entonces, en concreto, ¿en qué se hacen carne estos cuidados? Pues en una alimentación sana, un buen descanso, algo de ejercicio físico, cada uno al nivel que pueda, los cuidados de la salud, el ir pues cuando me corresponde al médico y demás, ¿no? Esto un poco por lógica. En la dimensión psicológica, lo más importante, tenemos en cuenta primero este versículo de Filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Claro, esto se da por gracia, pero también hay una parte que nosotros podemos trabajar, porque uno de los cuidados, digamos, más básicos a nivel psicológico, sin hablar ni de terapia ni nada así, es el estar lo más posible en el presente. Fijaos que nosotros tendemos como mucho a castigarnos sobre las cosas que no hicimos bien, o sobre las cosas que, pues cómo será esto en el futuro, pero el Señor es un presente perfecto. Entonces, siempre que nosotros estemos lo más posible en el presente, estaremos mejor. Conocer nuestros dinamismos afectivos, que aquí no me voy a entretener, sanar las heridas, que esto ya sería o bien por la relación con el Señor o a través de un trabajo concreto, personal, y centrarnos en todo aquello que nos hace sentirnos queridos. Esto es fundamental porque estamos hechos para el amor. Una persona que se siente querida psicológicamente tiende mucho más a la salud. Los cuidados en la dimensión espiritual, os pongo ahí estos versículos de la segunda carta a Timoteo. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Bueno, esto lo sabéis, cuidar la oración, la formación espiritual, que a veces pues no hay tiempo de ejercicios, no puedo cogerme una semana al año, el escrutin de la palabra, que se hace muy poquito, pero que es una forma también de relacionarse con el Señor. Y los actos de caridad, que os cuento como curiosidad, que hay una universidad en Estados Unidos que ha demostrado con un estudio científico que los actos de caridad mejoran la salud mental y la salud física. En cuanto a los cuidados en la dimensión social, sí que se ha visto en estudios que los sacerdotes más introvertidos son los más proclives al desgaste profesional y a la depresión también. Y luego, por otra parte, que esto tiene toda la lógica porque estamos hechos a imagen y semejanza, y la dinámica del Señor es relacional, es trinitaria. Nosotros no creemos en un Dios que tiene una persona, sino que son tres personas que están en íntima relación entre sí, y la relación es fundamental para nuestra imagen y semejanza. Entonces, es muy importante cuidar las relaciones con los otros. Fijaos que os decía que todo lo anterior se relaciona, ¿no? Todas las dimensiones tienen que ver unas con las otras. Porque si yo tiendo mucho al rencor y al resentimiento, pues estas relaciones sociales igual todavía ven mermadas.
Pero si hago un esfuerzo y me tiendo a relacionar más, también disminuye el resentimiento. Entonces es importante cultivar las amistades, expresar la afectividad, porque no se trata simplemente de pasar tiempo, sino de comunicar mi interior al otro y recibir el interior del otro. Esta comunicación afectiva es muy importante y está bastante limitada en general entre vosotros. Por eso es muy importante cuidar la comunicación. También lo que nos decía don Javier con la familia laica, ¿no? que la familia laica muchas veces da este sustento también, ¿no? Afectivo. Vale, y aquí os presento ya lo que os decía inicialmente, ya estamos en la última parte de la charla. El programa Revive está estructurado en varios talleres y hace un recorrido de todas las dificultades que tiene la vida sacerdotal. Vamos a hablar primero de los problemas con los vínculos iniciales, explicar más a fondo en qué consiste esto que os he dicho por encima, de cómo influye nuestra infancia, por qué influye tanto. Vamos a hablar del amor humano y del vínculo espiritual, porque también, según cómo yo me haya relacionado con mis padres, tiendo a tener una imagen u otra de Dios. La relación que yo tengo con mi padre tiene mucho que ver con cómo me relaciono con Dios. Si mi padre ha sido muy autoritario, yo voy a tender a tener una relación con Dios como de más exigencia, cuando pues el Señor realmente es un Padre bueno, no es tan exigente como bondadoso, ¿no? Eso nos lo dicen las Escrituras. Entonces, en este programa se hace un marido también de la relación entre los problemas o las dificultades psicológicas y los pecados capitales. Por ejemplo, se habla a fondo del celibato, las dificultades, las claves para llevar un celibato fuerte. Se habla también de la alianza, de la relación con el Señor, del primer amor, de revivir ese primer amor, de cuáles son las claves para revivir ese primer amor. Esto es un poco lo que os he comentado, pero en el taller se ve mucho más a fondo cómo la relación con el Señor y con Nuestra Señora pueden sanar heridas afectivas en la práctica, sanar psicológicamente. Entonces hay una serie de cosas que no voy a entretener. También se habla de cómo sanando esto que os estoy comentando, mejora también la comunicación con las personas de la parroquia, con los demás, porque hay una relación entre un apego seguro y la comunicación, ¿no? Hay un taller que hemos titulado Vasos de Barro, que habla precisamente de este libro de la feria, está basado en este libro de la feria que nos ha presentado don Javier en el inicio, y se basa también en los padres de la Iglesia. ¿Por qué damos tanta importancia a la feria? Porque la feria es lo que nos lleva a pasar de ser un sacerdote de corazón con una relación viva en el Señor a tender más a ser más funcionario, ¿no? Aunque mi relación con el Señor sigue ahí, pero está más apagada, entonces yo cumplo lo que tengo que cumplir diariamente. Pues todo esto lo trabajamos en esta charla, que tiene una dinámica también concreta que está basada en este libro. Hablamos también del narcisismo espiritual, de clericalismo, de envidia y avaricia, de gula, que el otro día me decía un sacerdote en León, es el único pecado que se nos permite a los sacerdotes, me decía. ¿No? Pero bueno, también vamos a ver el porqué de esta tendencia a la gula, qué estamos compensando y demás. Todo en cosas muy prácticas, ¿no? También vamos a hablar de pornografía, castidad y discernimiento, porque también hablando con sacerdotes que tienen un problema en este sentido, normalmente se dice, bueno, es que yo no hago daño a nadie, pero cuando profundizamos aquí, el consumo de pornografía hace mucho daño no solamente a la persona, sino que se pierde el discernimiento, hay una serie de cambios también, ¿no? Que influyen en la persona. Hablamos también de otro tipo de adicciones, como os decía, de celibato y alianza, de lo que es el amor maduro, la segunda conversión, cómo el Señor hace nuevas todas las cosas, sobre la alegría sacerdotal, porque estáis llamados a esta alegría. Entonces, si se ha perdido, ¿por qué se ha perdido? ¿Cómo recuperarla? Ya os digo que de forma muy concreta. Volvemos a esta diapositiva porque hemos hablado algo de nuestro valor, pero un poco por encima, ¿no? Diciendo, bueno, pues somos hijos de Dios, Dios nos ama infinitamente, pero me paro a pensar realmente cuál es mi valor, cuánto valgo, cómo soy de importante para el Señor y para la familia laica, porque yo soy, o sea, a través de mí,
Yo soy el instrumento por el que llega el Señor al mundo. O sea, cada vez que yo consagro, el Señor se hace presente. Y de alguna manera también la historia, entre comillas, se está divinizando. O sea, la presencia de Dios es gracias al sacerdote, ¿no? Es un deseo de Dios, por supuesto, pero os ha elegido como medios. Entonces, ¿cuál es mi valor? Aquí nos vamos a la primera carta de San Pedro. Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no como algo corruptible, como oro o plata, sino como una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. Fijaos lo valiosos que sois cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, que el Señor ha derramado hasta la última gota de su sangre, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Hemos escogido como un pequeño fragmento de la película de la Pasión para recordarnos un poco. Me gustaría que vierais mientras se va dando este fragmento hasta qué punto el Señor lo ha dado todo, ¿no? Por cada uno de nosotros. Lo vamos a ver a través de los ojos de María. Fijaos que, como sabéis perfectamente, la Virgen es imagen de la Iglesia y al final dice: mi madre nunca te dejará solo, ¿no? Que esta es una de la experiencia que tenemos los laicos con la Iglesia, ¿no? Como madre realmente. Vale, pues estamos ya terminando. Fijaos lo que nos dice el Señor, ¿no? Hasta qué punto nos cuida, hasta qué punto para Él es importante nuestro cuidado. Que nos dice en el Salmo 121: no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Esta es la presencia de Dios en nuestra vida. Vosotros podéis decir: bueno, sí, pero yo he sufrido mucho, tengo estas heridas. Es completamente diferente. Fijaos que aquí no dice no sufriréis, ¿no? Pero es completamente diferente un sufrimiento teniendo al Señor, lo sabéis por experiencia, de un sufrimiento donde yo me siento solo, ¿no? Me encuentro solo. Vale. Fijaos que ahora que hemos visto o hemos recordado un poquito más cuánto nos ama el Señor, cuál es nuestro valor, yo espero que tengamos un poco más de deseos de cuidar de nosotros mismos, de este autocuidado, pero os repito y cerramos ya con esto: por encima de todo, cuida tu corazón porque de él brota la vida. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y por favor, cuidaos. Organizado de tal modo que en otras ocasiones, como es el mismo ponente en la primera charla y en la segunda, pues entonces el tiempo para las preguntas lo dejamos en la segunda. Fundamentalmente, hoy no, porque las ponentes son distintas en la primera charla y en la segunda. Entonces, por eso ahora quedan unos minutos para que podamos hacerle cualquier cuestión, cualquier pregunta a Ana María sobre esta primera charla que nos ha dado, porque la segunda ya nos la dará Raquel sobre otros puntos distintos.
o sea que queda abierto el turno para poder hacer cualquier cuestión o cualquier pregunta que pueda surgir o que deseemos. Pregunta o algún comentario sobre la charla, cosas que os hayan gustado, que no os hayan gustado, cosas que echáis en falta de la charla, porque las charlas están continuamente rehaciéndose. Entonces, a mí me gustaría que fuera un poquito dinámica, o que alguno de vosotros me podáis decir, pues mira, yo el problema en el cuidado lo tengo aquí y no se ha hablado nada de esto. O, vamos, quiero decir que mientras más dinámica sea, mejor. José María. Ana María, ¿dónde queda? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, como cuando hablabas del cuerpo, que no se puede separar del alma, porque eso está clarísimo. ¿Dónde queda, por ejemplo, las autoflagelaciones? Las autoflagelaciones. A ver, sin meterme mucho a colores, yo desde luego en la charla hablo de un padre bueno y la autoflagelación no sé dónde encaja en la relación con un padre bueno. Sí que es verdad que en el trabajo con algunas consagradas me hablan de este tema, o sea que sí que se da en la actualidad y demás. Desde mi punto de vista y respetando todo lo que no encaje en lo que yo voy a decir, la autoflagelación parte de una idea negativa de uno mismo, del cuerpo y de la relación con el Señor, desde mi punto de vista. Porque la autoflagelación, hasta donde yo llego, tiene un poco la idea de educar, entre comillas, al cuerpo, pero mediante un daño, ¿no? Yo, el Señor en el que creo es un Padre que lo que quiere es llevarme a la plenitud a través de su gracia. Y yo no creo que encajen en esta espiritualidad, al menos en la que yo tengo, el autocastigo de esta manera. Vamos a ver, por ejemplo, la última religiosa que me habló de este tema me dijo, no, es que hay que controlar los impulsos, es que... Y yo lo que la expliqué fue que los impulsos se controlan de una manera más sana de otra forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos terapia, esta semana, por ejemplo, vi a una consagrada que había tenido un tema de abuso, entonces tenía una sexualidad descolocada, ¿no? Pero ¿qué hacemos en terapia? En terapia, invocamos siempre al Señor, porque la terapia nosotros lo hacemos en un contexto de oración, entendiendo que nuestra historia es santa con todos los traumas que hayamos podido tener, ¿no? Que hay muchas cosas de nuestra historia que a lo mejor nosotros no entendemos, pero confiamos en que nuestra historia es santa y que nos lleva al Señor. Entonces, en una situación, por ejemplo, de impulso sexual que no controlaba, por ejemplo, esta persona en concreto, que la costaba controlar, nosotros lo que hacemos es sanar las heridas entendiendo el por qué se han producido. O sea, la oración y la gracia es mucho más poderosa y mucho más sana y mucho más que una autoflagelación. La autoflagelación tiene detrás una visión negativa de mí mismo. Y yo en la charla lo que os he intentado transmitir es lo contrario. Porque es verdad que existe el pecado, pero la gracia es mayor que el pecado. Y hay una forma de vivir el pecado a través del Espíritu que no me lleva a pensar que yo soy malo, que mi cuerpo lo tengo que castigar, que... Bueno, no sé si he contestado a la pregunta. Sí. Sí. Yo tengo muchas veces la sensación de sentirme utilizado por mis feligreses, no sé cómo. Y eso me cuesta. Les interesa que le haga esto en este momento, que no sé cómo decir. Sí. Eso me genera como una frustración grande, esa sensación de sentirme utilizado, así. Sí. Para esto, para aquello, para un sacramento, para... Sí. Y esto es muy frecuente, vamos, no está solo en esto. La mayoría de los sacerdotes, cuando tienen confianza, pues esto es una de las cosas que comentan, ¿no? Yo te estaba oyendo y me estaba poniendo en el lugar del Señor, ¿no? que realmente él fue utilizado.
y de hecho le utilizamos, le seguimos utilizando, o sea, yo creo que es la persona más utilizada, pero en el sentido que tú estás diciendo y en muchos otros sentidos, ¿no? Y sin embargo él se sigue dando, se sigue dando. A mí me gustaría, si fuera posible, ¿no? Preguntarle al Señor, aunque suene un poco rara la pregunta, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de hijos suyos realmente le entienden, le aman y están de verdad unidos a él? Sabemos que sería un porcentaje muy pequeño, ¿no? Respecto a los millones que hay de hijos suyos en la población mundial, ¿no? Y sin embargo, él se sigue dando cada día. Cada día se sigue dando, no hay límites. En su amor es su naturaleza, el darse, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, este comentario que tú haces es tal cual, o sea, es totalmente válido. Pero nos lleva al inicio de la charla, cuando yo decía el resentimiento hacia el feligrés. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo espero. Es lo que yo intentaba transmitir, que a lo mejor no lo he hecho de la manera más adecuada, pero esta vivencia que tú tienes en el corazón la tienen muchos sacerdotes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pido al otro, en vez de pedirle al Señor, porque pido al otro. Que es lo más humano y es lo que hacemos todos, pero ahí está en que al final nosotros hemos elegido el camino del Señor, ¿no? Que es un camino que es difícil, pero encontramos en su vida cuando profundizamos, no sé si, bueno, me imagino que hayáis hecho todos ejercicios ignacianos, que hayáis profundizado todos en la vida del Señor. Si habéis tenido la suerte de hacer el mes de ejercicios también, veis que hay muchos matices en la vida del Señor que se van como aprendiendo a través de estas meditaciones, ¿no? Como leyendo entre líneas, y esto de ser utilizado, el Señor lo tuvo en todo momento. Lo utilizaban pues para medrar, lo querían utilizar como rey, no le entendía a nadie. O sea que el Señor vivió la soledad sacerdotal, el Señor la vivió. Y es una oportunidad de unirse a Él. Es una oportunidad que tenéis diariamente de uniros al Señor. Esto no quiere decir que no se intente llevar a Dios al otro, ¿no? A través de lo que sea, ¿no? Pues me piden el bautismo, pero no quieren saber nada de las catequesis. Bueno, pues a lo mejor yo no dejo de intentarlo, porque si yo tengo al Señor dentro, me va a ir saliendo, pero sin pedirle al otro. Esto es fácil de decir, pero y difícil de vivir, pero al final es esto. Si pudieras pues, explicar un poco acerca del equilibrio entre el cuidado y la entrega de la vida, es decir, porque parecen cosas contradictorias, ¿no? Sí. El cuidarse a sí mismo y el perderse a sí mismo. Y la otra cuestión sería alguna referencia, ¿no? Para encontrar una vida ordenada, ¿no? Somos ministros ordenados y a veces como que nos faltan referencias de vida ordenada. Fijaos que en realidad la pregunta está contestada en la charla en cuanto a que lo fundamental de esta charla es que el autocuidado nace de mi relación personal con el Señor. Entonces, el autocuidado no es o me cuido o me doy, sino me cuido para darme. O sea, todos somos canales de la gracia, ¿no? Pero en esta dinámica de la gracia muchas veces espiritualizamos, o a lo mejor sí que pues eso, rezamos, hacemos la liturgia de las horas, pero realmente ese cuidado tiene que pasar también por mí. O sea, yo soy un canal, pero no soy un canal hueco. Esa gracia tiene que pasar por mí y me tiene que generar ese cuidado porque yo soy importante a los ojos de Dios. Entonces, si yo soy importante a los ojos de Dios, las dos cosas en realidad van unidas, porque mientras más me cuido yo, más puedo cuidar. En concreto, en hechos concretos, desde luego, la alimentación, o sea, un poco las pinceladas que hemos dado son las básicas, sobre autocuidado se podría dar muchísimo, pero yo creo que la clave para ordenar, como sois ministros ordenados, la clave para ordenar es la relación con el Señor. Si yo me siento amado, me van a hacer el cuidarme. No quiere decir que me tenga que comprar no sé cuánta ropa, o no quiere decir que sea escrupuloso con las comidas, o que mida las calorías, pero sí que sé que puedo comer más sano si tomo más verduras, más vitaminas,
si tiendo a un descanso. Por ejemplo, a mí me parece fundamental, y sé que todos estáis sobrecargados de trabajo, pero me parece fundamental reservar, si es posible, un día a la semana para mi relación personal con el Señor, pero ya más allá del culto que yo tengo sino para ver cómo está mi corazón y estar a solas con el Señor. ¿Cómo está mi corazón realmente? ¿Cuál es mi relación con Él actual? No sé si he contestado a la pregunta, pero para mí la clave es que ambas cosas están unidas, porque mientras mejor me cuide desde el Señor, mejor voy a cuidar. No sé si hay alguna otra pregunta. También me podéis poner peros a lo que yo diga, llevarme a la contraria, entrar en diálogo, que aquí estamos para aprender. Porque a veces hay gente que prefiere un Dios justiciero, un Dios vengativo, un Dios que no te pasa una, a un Dios bonachón, a un Dios entregado, a un Dios que hagas lo que hagas, sabes que Él te sigue amando, y ese Dios no lo quiere porque dicen que es un Dios demasiado blandengue, que eso incita a seguir haciendo el mal, que eso no te incita ni siquiera a tener miedo. Entonces tú, como Dios está bueno, pues yo sigo haciendo lo que me da la gana. Esto lo digo con una experiencia personal con un sobrino, que casi ha dejado de creer porque dice que hablamos demasiado de Dios Padre, de Dios bueno, de Dios que acoge a todos, que perdona a todos, entonces dice que él prefiere el otro Dios del Antiguo Testamento. Y entonces hemos tenido una especie como de... Sí. Bueno, a ver, el nombre de Dios nos lo ha revelado su Hijo Jesucristo. Y el nombre de Dios, la palabra que se mantiene y que es central en el Evangelio es Abba. Que Abba no es un padre justiciero, es más bien un papi, ¿no? Esa ternura y esa cercanía no es algo que ahora está de moda, sino que viene en el nombre revelado. Entonces, esta es la verdad del Señor. O sea, el Señor tiene una bondad mucho mayor que su justicia, y de hecho la justicia de Dios es la misericordia, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces, ¿por qué tiende a esto? Pues esto habría que verlo muy probablemente en la relación que tiene con su Padre, en los mensajes que ha recibido, si tiene que ser duro, si tiene que ser fuerte, si la vida es difícil, si todos estos mensajes, al final es lo que decía antes, que van afinando la idea que yo tengo de Dios. Fijaos que se habla de un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero en ningún momento se habla de que el pecado sea gratis. O sea, el pecado es una realidad durísima donde estamos todos metidos, que tiene unas consecuencias que os he intentado explicar, que son hasta físicas. O sea, son consecuencias tremendas, que a veces, a veces no siempre, influyen en las personas de alrededor. No solamente a nivel místico, sino a nivel concreto. Según cómo esté yo, eso es lo que voy a dar, ¿no? Y la cadena del pecado, pues todos sabemos la seriedad que tiene. Entonces, una cosa es que el Señor sea bueno, que por supuesto, y otra cosa es que esto no sea una batalla seria. Es una batalla muy seria, la que tenemos entre manos, ¿no? Quizá aclarándole estos conceptos, porque no tiene, o sea, esto no es ningún juego, ¿no? Muy bien, pues Ana María, gracias por esta charla. Luego al final de la segunda también, como digo, oportunidad de diálogo, y también incluso podría en ese diálogo no intervenir Raquel, sino también si comentáis alguna otra cosa que se pueda reflexionar en el camino, también podría contestar Ana María si hiciese falta. Vamos antes de cerrar, seguramente que conozcáis este libro, pero riesgos y derivas de la vida religiosa. Es cierto que esta segunda presentación, este segundo ratito, es mucho más concreto. Vamos a ir a dificultades concretas. Por eso la hemos querido titular con esta cita de Isaías que dice: fortalece las manos débiles, afianza las rodillas vacilantes. Porque el índice de este ratito es este de aquí. Vamos a
a dar breves pinceladas de nuevo sobre la salud mental del sacerdote, un poco dar un contexto, ¿no? que es lo que de manera actual, ¿no? Pues se ha publicado, vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de cómo está la situación. También vamos a hacer un poco de zoom en 4 dificultades concretas, que son, por un lado, las dificultades asociadas al celibato y a la fertilidad, por otro lado, las relacionadas con la soledad. Vamos a hablar también del burnout, que es este síndrome del trabajador quemado, cuando se pierde esta emoción o este fuego, ¿no? inicial. Y por otro lado, otras también muy prevalentes, que son la ansiedad, la depresión o la desmotivación. Y para cada una de estas vamos a ver pautas concretas, ¿no? Vamos a comenzar con esta de aquí, porque muchas veces es verdad que no se nombra tanto en voz alta, pero es verdad que no es un tema lejano. A lo mejor en la sociedad no vemos que hablar de salud mental muchas veces pues parece una moda, ¿no? En el mundo moderno, un poquito así, ¿no? Pero es una necesidad, como hemos visto antes en la charla anterior, profundamente humana y también espiritual. Porque el Señor se preocupa mucho por cómo está tu ánimo concreto, tu cuerpo, tu mente, ¿no? Fijaos, el que os llama es fiel y así lo hará. Y si Él os ha llamado a esta misión, también os llama a este cuidado personal. Es verdad que este encuentro, ¿no? Es sobre todo una invitación a reconocer la vulnerabilidad y desde ahí abrirnos, cada uno de nosotros, a la gracia. Por lo tanto, si nos vamos un poco a cómo está el panorama, a estos desafíos actuales más notorios, sobre todo desde la pandemia, se han puesto más sobre la mesa de manera explícita, aparecen sobre todo dificultades emocionales como la depresión o el estrés. Cuando hablamos de factores individuales, pues aparecen en escena un poquito la introversión, que ya se mencionaba en la charla anterior, el escaso autocuidado, la baja autoestima, ¿no? Y si nos vamos a un plano más social, pues aparecen factores de riesgo como por ejemplo la globalización, la secularización tantas veces, la desvalorización a nivel social de la vocación, la falta de apoyo, ¿no? Y si nos vamos a factores más contextuales, pues hablaríamos del entorno rural, ¿no? Como un factor de riesgo tantas veces, de este aislamiento, ¿no? Y es verdad que muchas veces la ayuda adecuada, muchas veces esta vocación sacerdotal, pues puede llevar crisis, problemas con la vivencia del celibato, quizá con figuras de autoridad, ¿no? Desarrollar ciertas patologías, compensaciones, ¿no? Y esto en el fondo pues afecta sobre todo a la parte pastoral, ¿no? Decíamos antes que todo es una cadena, ¿no? Podrían aparecer descuidos en el trabajo pastoral, testimonios vacíos, falta de oración, ¿no? Fijaos en estos datos, ¿no? A nivel nacional, estos son datos de la Conferencia Episcopal Española que publicaron. Estos los publicaron en 2023, por lo tanto hablan del año anterior a este 2023, que es 2022, y publicaron que en España se contaba aproximadamente con 15.700 sacerdotes, cifras preocupantes, si hay que abastecer a casi 23.000 parroquias. Esto, claro, pone de manifiesto un desbordamiento grande. Esto si hablamos de cifras, ¿no? Entonces, teniendo un poquito presente este panorama, vamos a ir viendo brevemente pues, pautas concretas, ¿no? Y vamos a ir deshilachando, por así decirlo, todo esto, ¿no? Quería, de nuevo, poner sobre la mesa un marco, porque es verdad que la salud mental no es algo abstracto, sino que se establece como dentro de un mapa, ¿no? Vamos a ver estas coordenadas de este mapa. Por un lado, vemos que todas las dimensiones que en la charla anterior veíamos
no están como flotando en el aire, todas forman parte de una unidad. Es verdad que aunque necesitamos cosas distintas en cada dimensión, el cuerpo, como veíamos antes, necesita una cosa, la mente necesita otra, la parte espiritual otra. Todas son necesarias que avancen o progresen a la par. Porque todos conocemos, ¿verdad? Que tenemos amigos, conocemos a gente que a lo mejor a nivel biológico tiene 40 o 50 años, ¿no? Pero a nivel psicológico parecen adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pues esto es importante conocerlo porque tenemos que hacer un trabajo de integración personal, ¿no? Fijaos que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Que a veces parece esto, sino la capacidad de plenitud que nos ofrece el Señor. La salud mental no es solo esta ausencia de enfermedad o de malestar, sino la capacidad de plenitud que nos ofrece el Señor. Fijaos también en esta cita, que el mismo Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque nos pone de manifiesto de nuevo en esto que es lo que estábamos hablando antes. Por retomar un poquito, ¿no? Porque yo creo que es importante, si nos vamos un momento a la dimensión biológica, por resumir, veíamos de nuevo que era importante el comer, el dormir, el movernos, pero esta puede estropearse. Digamos que la dimensión biológica es la única que no perdona los años, por así decirlo, ¿no? Pero partimos de esta base, de una base biológica que puede desintegrarse. Por tanto, si un evento a nivel social, por ejemplo, marca nuestro cerebro, como veíamos antes, todo lo que hagamos a nivel biológico también. El cerebro cambia todos los días, con nuestras elecciones diarias, ¿no? Por ello es importante pues, fijarnos en esto. Si nos vamos un momento a esta dimensión psicológica, esta se divide siempre en lo que yo pienso y lo que yo siento. Y en función de lo que yo pienso y yo siento, tienen lugar los comportamientos, ¿no? Fijaos que la dimensión psicológica siempre es afectiva. Afectiva hay veces que nos suena como, pues a lo mejor a un plano de intimidad, a un plano, pero que seamos seres afectivos habla de que la realidad nos afecta. Pues hay que ver de qué forma impacta en nosotros la realidad, ¿no? Es importante que esta afectividad, que es lo que intentamos trabajar, me lleve al bien, o sea, educar un poquito mi afectividad para que tienda al bien. Por ejemplo, ¿cómo puedo educar mi afectividad, ¿no? para que me guíe al bien? Pues entendiendo qué dice de mí, entendiendo lo que decíamos en la charla anterior sobre las heridas, qué necesito cuando se me activa una herida, por ejemplo, ¿no? Y esto es un trabajo cuidadoso y lento, muchas veces, ¿no? Si nos vamos al plano social, muchas de las preguntas que se ponían de manifiesto antes, en el ratito de preguntas anterior, tenían que ver con este plano, ¿no? De los feligreses, de qué ocurre, ¿no? A nivel relacional. Pues el objetivo de esta dimensión, el objetivo de la dimensión social, es poder ser yo mismo en mis relaciones. Aun siendo sacerdote, poder ser yo mismo. Ser uno mismo no es decir lo primero que se me viene a la cabeza, porque eso es impulsividad, y tampoco es decir esto es así y punto, porque eso es rigidez. Ser uno mismo es poder sentirme libre y seguro cuando yo expreso mi interioridad, lo que decía antes Ana en la charla anterior, ¿no? Que pueda con seguridad, con una seguridad afectiva, contarle al otro lo que me pasa por dentro y viceversa, ¿no? Y esta dimensión no madura si no la trabajamos. Y por otro lado, la dimensión espiritual, en general no es solo la dimensión religiosa, que también, es toda la trascendencia del ser humano, las respuestas a las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué es el amor? Es verdad que a nosotros esto nos lo responde la fe, pero esta dimensión incluye la libertad, la responsabilidad ante la vida. Y es verdad que si no se trabaja, tampoco madura.
aunque siempre el Señor obra aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo no cubro mis necesidades en cada dimensión, muchas veces me quedo enganchado en un punto evolutivo concreto. Entonces, conocernos en nuestras 4 dimensiones nos ayuda, porque todas tienen un eco en el resto. Decíamos antes, si yo no duermo, en mi dimensión biológica, en mi cuerpo, si yo no duermo, luego en la psicológica, durante el día, ¿cómo voy a estar? Pues a lo mejor estaré con un estado emocional bajito, estaré más irritable, me costará más pensar. En la parte social, ¿cómo estaré? Si no he dormido bien, pues a lo mejor tenderé a aislarme más o a desinhibirme, ¿no? Por ejemplo, y en la espiritual, pues si nos ponemos a hacer oración contemplativa ya, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, es importante aprender a mirarnos en estas 4 dimensiones para desde ahí cuidarnos, ¿no? Igual que, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un poquito de ansiedad, en lo psicológico también afecta a lo biológico. Nos puede entrar taquicardia, nos puede entrar... Esto es cuerpo, ¿no? Es biología. Por ello hay que saber discernir muchas veces de dónde viene el conflicto y cómo afecta a cada dimensión. Después de este marco, vamos a pasar directamente a estos problemas frecuentes en la vida sacerdotal. Vamos a ver, sobre todo, principales retos. Es verdad que a lo mejor hay muchos más, que algunos son más concretos, más particulares, pero vamos a ver estos que son más generales, ¿no? Que afectan a la vida del sacerdote e impactan bastante en la forma de vivir este ministerio, ¿no? Vamos a ver también, sobre todo, esta primera parte, porque cabe destacar que la sociedad actual agrava muchas de estas dificultades, ¿no? Vivimos una visión en el plano afectivo sexual pues bastante importante, ¿no? Una visión incluso narcisista que incluso se viene arrastrando pues desde este famoso mayo del 68, ¿no? Esta desvalorización de la vocación, de la estima social, ¿no? de la figura del sacerdote, ¿no? A nivel social, una visión negativa sobre la soledad y cómo esto pues tiñe muchas veces, ¿no? La vivencia que cada uno tiene de la soledad. Hay autores que hablan de que la soledad es uno de los grandes problemas posmodernos. Y todas estas razones al final pues, van extinguiendo muchas veces este relevo generacional de sacerdotes. Lo que, si lo unimos un poco con los datos, con las cifras que mencionábamos antes, pues es una situación bastante desbordante, ¿no? Una sobrecarga de trabajo pues bastante evidente, ¿no? Entonces, vamos a ver con este plano, esta primera dificultad, que es la del celibato y la afectividad. Sabemos que el celibato es un don precioso y a la vez también un terreno que exige muchas veces una maduración afectiva, un acompañamiento muchas veces, ¿no? Pero sobre todo una vivencia desde la autenticidad. Y muchas veces, cuando no hay un espacio para integrar esta afectividad, pues pueden aparecer formas de anestesia emocional, desbordamientos, ¿no? Y fijaos que hay publicaciones donde se ha preguntado a sacerdotes, ¿no? Y se ha hecho este análisis y se veía que el celibato es uno de los motivos principales del abandono del ministerio. Muchas veces ante esta incapacidad de guardarlo, ¿no? Por la sensación de soledad y por tantas cosas, ¿no? Fijaos, hay un autor, que es Viktor Frankl, no sé si os suena, que dice: si no reconozco mis necesidades afectivas, acabarán dominando mi vida en forma de carencias o compensaciones. Porque pensemos en este ejemplo. Imaginad pues un sacerdote, ¿no? que evita cualquier relación cercana con feligreses, por ejemplo, ¿no? Por miedo a encariñarse, ¿no? Pero luego cae en soledad o busca compensaciones poco sanas, ¿no? Pues es importante recordar a este sacerdote, ¿no? Que es necesario tener experiencias de ternura, de cuidado, de presencia, de contacto humano, ¿no? Y fijaos que muchas veces hay un mito aquí, ¿no? Escondido, pero es cierto que reprimir no es lo mismo que sublimar. Reprimir muchas veces lleva al bloqueo
pero sublimar transforma este afecto en servicio. Solo si antes lo hemos reconocido, claro, ¿no? Y fijaos también otro matiz importante, que es este. Hay una diferencia entre el placer y el deseo de amar y ser amado, ¿no? Que parte un poco de la libertad. Fijaos que la experiencia de cada persona hay que distinguir entre el placer inmediato y el deseo profundo de amar y ser amado. Y a veces esta línea, a veces es delgada, ¿no? Y muchas veces nos descoloca, ¿no? Y podemos pensar que cuando yo tengo un deseo profundo, pues este deseo profundo realmente está buscando un placer, una satisfacción instantánea, pasajera, o que cuando tengo un placer habla... Y hay un poco digamos, de complicación, ¿no?, en discernir esto. Es importante ver que el deseo siempre trasciende. Cuando yo anhelo algo, cuando yo deseo algo, está orientado al bien y a la belleza, a la verdad, muchas veces nos va a llamar siempre a una relación significativa con el otro y con el Señor. Fijaos, esta parte en el contexto del celibato es crucial, porque el celibato no rechaza el placer como algo malo, pero lo orienta hacia un deseo mayor. Es decir, es el amor pleno en libertad. Fijaos, Amadeo Cencini escribe: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Es decir, que el celibato vivido en libertad permite al sacerdote entregarse completamente a Dios y a los demás, sin las ataduras de deseos desordenados, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que Jesús mismo muestra este tipo de libertad muchas veces, ¿no? Recordad, en San Juan dice el Señor: nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad, ¿no? Es verdad que esta entrega de Jesucristo no fue forzada, sino un acto de amor absoluto, ¿no? Del mismo modo, el celibato es importante vivirlo como una opción libre, no como una imposición, ¿no? Yo os lanzo un poco estas preguntas, ¿no? ¿Estamos viviendo nuestro celibato como una expresión de libertad? ¿O nos encontramos atrapados en la tensión entre el placer y el deseo, sin encontrar un equilibrio pleno, ¿no? Para que cada uno un poco haga esta reflexión. Fijaos que en su obra de Cencini, ¿no?, en su obra que se titula Cuando la carne es débil, él distingue entre un celibato débil, que se sustenta muchas veces en esa inercia, en el temor, y un celibato fuerte, que brota de una profunda relación con el Señor. El celibato débil puede llevar muchas veces al cansancio, al desgaste, incluso al abandono. Este es un celibato, el débil, ¿no?, que muchas veces no termina de encontrar sus raíces en este amor, ¿no?, sino que por el contrario, el celibato fuerte es aquel que se alimenta diariamente en la oración, en los sacramentos, ¿no?, en el acompañamiento espiritual, ¿no? Es un celibato que en medio de la dificultad permanece firme porque está anclado en la roca. Esta distinción la hace Cencini. Y fijaos que San Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que la fragilidad, muchas veces humana, y esto también en general, no es un obstáculo, en este caso no para vivir el celibato, sino una oportunidad para depender mucho más de la gracia de Dios. De nuevo os lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Estamos alimentando un celibato fuerte? ¿Qué cambios podemos hacer para fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestra vocación, ¿no? Aquí abrimos este paréntesis para hablar del dinamismo psicológico de la inconsistencia. La inconsistencia psicológica ocurre muchas veces cuando mis acciones no reflejan mis creencias, mis ideales, ¿no? En el caso del celibato, esta inconsistencia hay veces que genera tensiones internas, ¿no?, o crisis vocacionales, cuando no se da o no está en concordancia, no es coherente lo que yo pienso, lo que yo percibo, lo que yo vivo con lo que luego termino haciendo, ¿no?
Cencini lo describe esto como un conflicto entre lo que se vive y lo que se quiere vivir, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote que a lo mejor predica continuamente sobre el amor de Dios, pero se siente vacío por dentro, ¿no? Puede haber épocas donde esto se experimente, ¿no? Este sacerdote pues, experimentará una desconexión profunda, ¿no? Entre su mensaje y su experiencia personal, ¿no? Pues muchas veces la clave para superar un poco esta inconsistencia es la integración, es decir, un proceso continuo de formación espiritual, incluso de formación psicológica, humana, ¿no? Que ayude al sacerdote pues, a alinear, ¿no? Cabeza con corazón, valores con vida cotidiana, ¿no? San Ignacio decía, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. ¿No? Es verdad que en medio de esta inconsistencia, de este dinamismo, pues es vital aferrarse a la llamada original y buscar apoyo también pues, cuando se necesite, ¿no? Pues en la comunidad, en la oración, ¿no? En tantas cosas. De nuevo os lanzo esto, ¿no? ¿Estamos atentos a las señales de inconsistencia en nuestra vida? De este hacer lo que quiero o no. ¿Buscamos integrarnos plenamente en nuestra vocación? Antes hablábamos un poco de las defensas, de estos mecanismos de protección. Es verdad que en concreto en la vivencia del celibato es muy común que surjan mecanismos de defensa, ¿no? Para evitar enfrentar dificultades muchas veces, ¿no? Estos mecanismos que los describe la psicología tantas veces, que son inconscientes también, pueden incluir estos que veis aquí. Por un lado, la racionalización. Uno trata de justificar sus comportamientos o sus acciones cuando no corresponden al ideal, por ejemplo, a los valores, ¿no? A todo esto, ¿no? Uno trata como de pasarlo por la razón, de justificarlos. Por otro lado, está el mecanismo de la negación, es decir, yo voy ignorando mis propios conflictos internos, no enciendo la luz de lo que me pasa dentro, ¿no? Y por otro lado, la represión, que hablábamos antes, ¿no? Rechazar pensamientos o sentimientos incómodos, por ejemplo, ¿no? Rechazarlos, reprimirlos, ¿no? Es verdad que estos mecanismos, oye, pues ofrecen una protección temporal, ¿no? Son esta armadura que a corto plazo, oye, pues me ayudan a tirar hacia adelante, ¿no? Pero a largo plazo pueden alejarnos de nuestra vocación, del Señor, del trabajo pastoral. Es verdad que la gracia de Dios, e introspección incluso, ¿no? Encender esta luz que estábamos diciendo, el acompañamiento incluso espiritual, ¿no? Pues permite enfrentar estas debilidades con humildad, con valentía, ¿no? De nuevo, Cencini recuerda esto, ¿no? Aceptar la propia fragilidad no es una derrota, sino el inicio de un camino de sanación. Y yo os pregunto, ¿no? ¿Reconocemos nuestros mecanismos de defensa? ¿Estamos dispuestos a enfrentarlos con la ayuda de Dios? ¿No? Fijaos, vamos a pasar a esta parte, yo diría 8 herramientas prácticas un poco, ¿no? Para vivir plenamente y en libertad el celibato, ¿no? Más allá de una vocación espiritual es también un camino humano, vivir el celibato, ¿no? Y requiere de cuidados concretos, ¿no? Para vivirlo en plenitud, en libertad, ¿no? Queríamos ofrecer pues, herramientas que fortalecen tanto la dimensión psicológica como la espiritual, ¿no? También vamos a presentar algunos ejemplos que pueden como iluminar un poco esto, ¿no? La primera herramienta es sobre todo el tema de encender la luz, es decir, el autoconocimiento. Es importante conocer para amar. Uno no puede amar lo que no conoce. Dice San Agustín, no salgas fuera de ti, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Pues el autoconocimiento es la base de toda vocación auténtica. El autoconocimiento es la base de toda vocación auténtica. Pensemos, por ejemplo, en cosas que ayuden. Pues se invita muchas veces, incluso, ¿no? A quien le gusta escribir, por ejemplo, ¿no? Es muy útil llevar un diario personal, ¿no? No sé si os gusta escribir, ¿no? O
Pero de esta forma uno puede ir reflexionando cada día sobre qué pensamientos, qué emociones, qué experiencias va teniendo, ¿no? Y eso da mucha luz, preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me da paz? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me ha molestado hoy, no? ¿Estoy alineado con mis valores y mi vocación? ¿Lo he vivido así en el día de hoy, no? Desde la psicología un poco se invita a reconocer los límites, las fortalezas, ¿no? Ver un poco qué necesita atención, qué no. Por otro lado, esta otra herramienta es el cuidado de la vida afectiva, es decir, sostener y no reprimir. Es distinto sostener que reprimir. Es importante gobernarnos adecuadamente, no tapar, sino gobernarnos, ¿no? Muchas veces cuando ignoramos, cuando negamos las emociones, muchas veces esto nos lleva a tensiones internas, ¿no? A conflictos, incluso vocacionales, ¿no? Es importante, cuando nos viene una emoción, preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Hay algo en mi vida que necesito atender? ¿No? También ayuda mucho ofrecer mis sentimientos al Señor, en la oración, por ejemplo, ¿no? Como dice el Salmo 62, que dice, derramad vuestro corazón ante Él, porque es nuestro refugio. Pues todo esto que me pasa por dentro, las emociones, los sentimientos, también se pueden ofrecer al Señor. Por otro lado, es importantísimo esto que estáis haciendo, es decir, formarnos, ¿no? Formar la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Fijaos que el celibato no es una meta que se alcanza, ¿no? De una vez por todas, sino un camino que requiere formación permanente, ¿no? Que requiere cuidado, ¿no? Pues, ¿cómo se puede cultivar esta parte, ¿no? Pues, por ejemplo, a través de la lectura, formarnos en temas de espiritualidad, de afectividad, de psicología, ¿no? Por ejemplo, Cencini ofrece muchísimas claves muy valiosas para integrar todas estas dimensiones, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, también veíamos en la charla anterior, ¿no? Todo eso es fundamental para lograr un equilibrio, ¿no? Por otro lado, hablamos antes de la relación con los feligreses, con los laicos, ¿no? Es muy importante establecer redes de apoyo. Es muy importante contar con una comunidad, ¿no? La soledad muchas veces, cuando se vive de forma aislada, puede ser peligrosa. Y muchas veces la comunidad, o tener un compañero, tener un hermano sacerdote, donde se pueda uno abrir, ¿no? Compartir, sostenerse mutuamente, esto ayuda muchísimo, ¿no? Hablar de las alegrías, hablar de los desafíos, ¿no? Incluso relacionando el tema del celibato, ¿no? ¿Quién mejor que mi hermano, ¿no? Puede comprender este camino, ¿no? También es importante pues tener amistades también un poco fuera del ámbito religioso, ¿no? Pues mantener el contacto siempre con la familia, con amigos, ¿no? Desde un límite saludable, obviamente, ¿no? Pero que también esto enriquece mucho, ¿no? El compartir, ¿no? Experiencias humanas. Por otro lado, es importante esta parte de gobernar nuestra sexualidad. Con sexualidad nos referimos a todas las dimensiones. Cada acción que hacemos es una acción que está teñida de sexualidad, porque todos somos hombres o mujeres, ¿no? Y como tal, nos relacionamos, ¿no? Desde la forma en la que nos saludamos, ¿no? Hay veces que muchas veces los hombres pues se saludan, ¿no? Como más efusivamente, ¿no? O con un abrazo un poco más. Pues eso ya habla de nuestra sexualidad, ¿no? Es decir, qué gestos, todo esto, ¿no? La forma en la que pensamos, ¿no? De forma más emocional, de forma más lógica, ¿no? Todo esto habla de nuestra sexualidad, ¿no? En el caso del celibato, es verdad que no se niega la sexualidad, ¿no? Porque decimos que esto es muy... Pero sí que el celibato ayuda mucho a redirigir la sexualidad hacia una fecundidad espiritual, hacia un amor universal. Es verdad que cuando viene algún pensamiento, ¿no? Algún impulso, alguna cosa que a lo mejor nos puede descolocar, es importante recanalizarlo, por así decirlo, ¿no? Es decir, muchas veces ayuda
redirigir un poco todo esto hacia actividades constructivas, ¿no? Como el servicio pastoral, la oración profunda, ¿no? Hay gente que también le gusta mucho la creatividad artística, ¿no? El arte sacro, o sea, son ayudas, ¿no? que pone también el Señor, ¿no? Y también es importante recordar que el amor humano, aunque es hermoso, es un reflejo del amor divino, ¿no? Entonces, cuando uno más cultiva esta relación personal e íntima con el Señor, como esposo, pues al final esto termina repercutiendo, ¿no? En un impacto positivo en este gobierno, ¿no? del celibato. Por otro lado, aparece esta aceptación de la fragilidad como un camino de humildad. Hay veces que se ve la fragilidad humana como un enemigo, ¿no? Pero muchas veces es un maestro que invita a depender más de Dios. Dice San Pablo: me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Muchas veces, en lugar de luchar contra nuestras fragilidades, es importante aceptarlas con humildad, ¿no? Cuando uno siente que falla en su vocación, por ejemplo, puede haber épocas, ¿no? Donde uno experimente esto, es importante convertirlo en una oportunidad para renovar la confianza en la gracia de Dios, por ejemplo, ¿no? Desde la psicología es importante aprender a diferenciar entre una culpa saludable, ¿no? Al final una culpa saludable es algo que me lleva al arrepentimiento, al cambio, a progresar, y una culpa, llamándola un poquito así, la culpa tóxica, ¿no? Que es esta culpa que nos paraliza, que nos destruye, que nos hace a lo mejor autoflagelarnos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Diferenciar. Tengo una culpa que me engancha y que me mete en un bucle, que me congela, ¿no? Que me fustiga, o realmente es una culpa que me ayuda a arrepentirme y a cambiar, ¿no? Fijaos que hablábamos hace un momento de la creatividad, es decir, llenar de significado el celibato. Un celibato pleno es un celibato con sentido, con propósito. Es importante también dar vida a vuestra vocación, ¿no? A través incluso del servicio pastoral. Por ejemplo, dedicar tiempo a actividades que os conecten con personas, ¿no? Pues por ejemplo, enseñar algo, visitar enfermos, acompañar a alguien, ¿no? Todo esto que ya hacéis, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y ayuda muchísimo porque, como decíamos antes en la charla anterior, el servicio no solo beneficia a los demás, sino que también llena nuestra vida de sentido, de alegría, ¿no? Esto es importante. Fijaos también, que lo mencionábamos antes, la importancia de recordar el primer amor, es decir, de renovar la llamada. Es verdad que hay momentos pues, de cansancio, de desánimo. En medio de estos desiertos es crucial recordar ese fuego inicial que os llevó, que te llevó a responder a esta llamada de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay sacerdotes a los que les ayuda mucho releer cartas, diarios, recuerdos de sus primeros años de formación, ¿no? De sacerdocio, reflexionar sobre cómo Dios os llamó y cómo ha ido caminando con vosotros desde entonces, ¿no? También es importante pedir aquí al Espíritu Santo que reavive ese entusiasmo, ¿no? Esa pasión, como el día en que dijisteis que sí por primera vez, ¿no? Y luego, por supuesto, pues es importante también la oración y los sacramentos, ¿no? Porque es esta base espiritual. Digamos que el celibato, aunque parece desafiante, es un camino de plenitud, ¿no? Cuando se vive desde esta conciencia, desde esta libertad y este amor, ¿no? Es verdad que todas estas herramientas no son fórmulas mágicas, ¿vale? No, esto no existe, ¿no? Pero son puntos de partida que pueden ayudar mucho. Mirad, San Juan Pablo II decía que la fidelidad diaria a la vocación es el mayor testimonio de esperanza que podemos ofrecer al mundo. Os invitamos también a hacer vuestro este celibato, ¿no? Esta respuesta fiel al amor infinito de Dios, ¿no? Como un signo de esperanza también en el mundo, ¿no? Pues para quienes os rodean, ¿no? Como una fuente
propia alma, ¿no? Por resumir un poco esta parte, es muy importante cultivar amistades adultas, maduras, nombrar lo que se siente. Hay muchos mitos también relacionados con el sentir frente al pecar. Sentir no es pecar, simplemente es sentir. Otra cosa ya es lo que uno hace con eso que siente, con esa emoción, ¿no? Y que se deje llevar o no, pero nombrar lo que se siente es muy importante, es muy sanador, porque me ayuda a encender esa luz de lo que me pasa. Y luego pues buscar acompañamiento espiritual o psicológico, ¿no? Si se da el caso, pues cuando vemos que hay algún bloqueo, alguna cosa difícil, ¿no? Otra de las dificultades es este tema de la soledad. Es verdad que en el contexto sacerdotal la soledad se vive de forma singular. Cencini, en el libro de Los sentimientos del Hijo, dice: el sacerdote está llamado a vivir en soledad, pero no a estar aislado. Y esto es distinto, ¿no? Yo puedo vivir rodeado de personas, pero notar una profunda soledad. Es importante, vamos a verlo con este ejemplo concreto. Pensemos en un sacerdote de 40 años, por ejemplo, que después de una jornada intensa pastoral regresa a su casa. Las luces están apagadas, no hay voces esperándolo, y a lo mejor este silencio de la noche pues, se convierte en un eco de su propia soledad. En este escenario, pues la soledad muchas veces puede, por un lado, ser una oportunidad de encuentro con Dios, o a veces un abismo, ¿no? Que lo lleve a lo mejor a buscar distracciones superficiales. Hay una soledad bien acogida y una soledad desadaptativa, tóxica. Y esta última, la mal acogida, a veces genera en el consagrado, en el sacerdote, en el religioso, una búsqueda de compensaciones, que muchas veces le puede llevar a desórdenes, ¿no? En el sueño, en el ámbito de la sexualidad, hablábamos antes de la alimentación, ¿no? Y le puede llevar como a una especie de doble vida, es decir, puede ofrecer como una especie de plano inclinado, digamos, por el que la persona puede llegar a desórdenes y a generar vínculos inadecuados con personas, por ejemplo, ¿no? Y aquí cabe también todo el tema de los abusos de autoridad, de poder, ¿no? A no saber muchas veces colocarse pues, como hermano, como padre, ¿no? Y aquí hay dos momentos importantes de soledad en el día a día del sacerdote, la mañana y la noche. En el primer momento, en la mañana, está todo el tiempo de oración, ¿no? Que por la mañana pues, uno puede dedicar, ¿no? Para centrar el día un poco en ese amor único de Jesucristo, ¿no? Que permite ya que todo el día vaya encaminado, ¿no? Y alineado. Es verdad que durante el día a lo mejor puede haber pequeños momentos de soledad y de encuentro con el Señor, pero otro momento grande es el del final del día, en el que uno recoge todo lo que ha vivido durante el día, ¿no? Y se lo vuelve a entregar un poco al Señor y descansa pues, en el sueño, ¿no? Para volver a empezar. Y este momento de la noche es un momento especialmente de prueba o delicado, ¿no? Es bastante clave para ver cómo un sacerdote vive la soledad. Fijaos también que la castidad marca mucho el final del día, también, ¿no? Igual que en una familia, pues el final del día está marcado por el encuentro entre los esposos, pues cómo cuestan a los hijos, cómo entre ellos se da un encuentro personal. De la misma forma, el sacerdote termina el día en la oración, en la lectura pues, de una forma sosegada, por ejemplo, ¿no? Cómo se acuesta. De esta forma el sacerdote se genera un poco a lo largo del día en torno a estas dos soledades, ¿no? Y estos momentos de soledad elegida, me gusta mucho este término, la soledad elegida, querida, son dos momentos fuertemente esponsales para el sacerdote, que le permiten vivir el resto del día en esa clave esponsal. ¿Qué se puede hacer un poco desde la psicología, ¿no? Un poco desde cualquier disciplina que ayude en este sentido, ¿no? Pues es importante asumir
asumir humanamente la soledad elegida como un camino de grandísima riqueza. Porque esta soledad habla de la unidad del amor de Dios en vuestra vida. Porque es la soledad de Cristo. Cuando es bien vivida, ¿no? Pues puede darse este tipo de amor único a la Iglesia, de esposo a esposa. Es decir, un amor que luego se genera en estas diversas relaciones, ¿no? Había 3 tipos de experiencia de soledad un poco según el ciclo vital. Por un lado, los sacerdotes jóvenes que a lo mejor entran a la vida consagrada, ¿no?, al ministerio, a lo mejor de entre 30 y 50 años, que quizá la experimentan más al principio, porque a lo mejor pasan este contraste de una vida más social, de muchos vínculos, y no han vivido muy acompañados en el seminario, por ejemplo, ¿no?, a una situación de mayor soledad. Por otro lado, a lo mejor entre los 50 y los 70 años, a lo mejor se genera o se han generado determinadas dinámicas, ¿no?, de una soledad no bien vivida, y sería importante renovar este misterio del primer amor, ¿no? Además, aquí puede coincidir con la crisis de los 50, con todo este tipo de dificultades. Y luego otro tercer momento, que es el de la ancianidad, donde es necesario aprender a vivir esa última soledad. Incluso donde no queda el refugio del trabajo, por ejemplo, quien haya vivido en un activismo, ¿no? Si al quitarle a alguien este sostén del activismo no ha aprendido a vivir bien la soledad, pues puede encontrarse con situaciones de muchísima soledad, ¿no?, de dificultad. Todo esto son viñetas y pinceladas, ¿no? Si nos vamos un momento al Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Hay una soledad buena, hay una soledad elegida, fecunda, y una soledad que asfixia, ¿no? Pensemos en el ejemplo, ¿no?, de un sacerdote que pasa días sin hablar con nadie, ¿no? Solo celebra misa, come solo, no tiene con quién compartir, ¿no? Pues esta soledad, que es subjetiva también, muchas veces se puede ver como esta oportunidad de reflexión, ¿no?, de conexión espiritual. Si vemos estas consecuencias psicológicas que tiene la soledad, ¿no?, veríamos por un lado este incremento de depresión, de ansiedad, incluso de enfermedades psicosomáticas en el cuerpo, un riesgo de baja autoestima, ¿no?, de sentimiento de aislamiento emocional, y a largo plazo, pues, posibilidad de burnout, ¿no?, de abandono del ministerio. Esto a nivel psicológico, pero si nos vamos a nivel pastoral, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues, por ejemplo, una pérdida de conexión auténtica con los fieles, con los hermanos sacerdotes, ¿no?, un riesgo de desórdenes afectivos, ¿no?, que impactan luego en el trabajo pastoral, en el testimonio personal, ¿no? Muchas veces, si nos vamos a causas, pues vemos por un lado factores individuales, hablaremos de madurez, ¿no?, hablaremos de creencias sobre la soledad, ¿no?, negatividad. Por otro lado, si nos vamos a lo social, a lo estructural, pues vemos un poco el plano de la sociedad, ¿no?, la sobrecarga laboral por este bajo relevo generacional de sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos un poco al impacto de la pandemia, pues es verdad que desde entonces se perdieron muchas rutinas, mucho apoyo social, ¿no?, todo esto. Es importante para esta soledad bien vivida, para esta soledad elegida, vivirla como un camino de enriquecimiento. ¿Para qué? Para profundizar en la relación con Dios, ¿no? Veíamos estos 2 momentos importantes, de la mañana y de la noche, y sobre todo cultivar la interioridad. Este encuentro también con el Señor a través de la madurez, a través de la vivencia incluso del celibato de forma libre, ¿no?, plena. El desafío está un poco en acoger esta soledad como un camino hacia la madurez. Rápidamente, estrategias para abordar esta soledad. Pues es importante ajustar los pensamientos o mitos sobre el abandono, sobre la soledad, ¿no? Ajustar todo esto, ¿no? Ver qué gafas se pone uno, ¿no?, qué filtro se pone uno para pensar en la soledad, ¿no?, para interpretarla, para vivirla. Es importante también integrar las emociones, ¿no?, de soledad, viviéndolas, sin reprimirlas, sin evitarlas, ¿no? Buscar
os diría intencionadamente, espacios de interacción con otros sacerdotes. Buscarlos intencionadamente, con amigos, con fieles también. Mantener un contacto también regular, ¿no? Pues en la medida en la que se pueda con el obispo, con los hermanos en la fe, ¿no? También es importante fortalecer la autoestima, es decir, reconocer fortalezas, cultivar la integridad. Veíamos antes el valor que uno tiene. Pues desde ahí, desde este amor de Dios, poder amarme para poder amar. Y sobre todo promover la madurez afectiva, que es aprender a amar y ser amado, ¿no? Podríamos hablar mucho de madurez afectiva, pero sobre todo esto, ¿no? Que nos ayuda sobre todo también, esto a todos, la madurez afectiva, a conocernos, ¿no? Y a redirigir todo lo que nos pasa hacia el bien. Vamos a abrir el capítulo del burnout, ¿no? Fijaos, en Alipeia se publicó, se llegó a publicar que la profesión sacerdotal se encuentra entre las más estresantes, llegando a niveles de mayor desborde emocional los sacerdotes diocesanos. Y en concreto se vio que 3 de cada 5 sacerdotes presentaban el síndrome de burnout. O sea, estas son cifras muy elevadas. Es verdad que el estrés es necesario en todo hombre, ¿no? Nos ayuda como a sobrevivir, nos ayuda a enfrentar, pero cuando el estrés se cronifica y se mantiene, pues pueden aparecer dificultades, ¿no? Un poquito de estrés no viene mal, pero cuando el estrés se alarga y se cronifica, ya vienen estos desajustes, ¿no? Y en concreto, cuando el estrés tiene que ver con el trabajo, se habla de este síndrome de agotamiento del trabajador quemado. ¿Qué es esto? Pues fijaos que tiene como un carácter tridimensional. 3 cosas. 1, un intenso cansancio emocional. 2, despersonalización, que esto es comportamientos un poquito, a lo mejor, desapegados, ¿no? Como si a uno no le impactase tanto las cosas, como da la sensación como de que no me importa, digo emocionalmente, ¿no? Pues lo que suceda, ¿no? En el día a día. Como una baja implicación, por así decirlo. Y luego una baja realización personal. Fijaos que cuando uno experimenta una baja realización personal con mucho cansancio emocional, aparece esta sensación como de desapego, ¿no? Es verdad que este desapego muchas veces protege del daño, ¿vale? Del daño psicológico, ¿no? Pero al final es lo que decíamos, ¿no? Una cosa crónica pues termina haciendo bastante sufrir, ¿no? Y bastante daño. Este síndrome suele ocurrir mucho en profesiones dedicadas al cuidado, en sanitarios, en maestros, en policías, ¿no? Todo esto. Pero es verdad que el sacerdote lo experimenta de manera particular, porque cada día se involucra en la vida de los fieles de manera intensa, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Muchas veces la misión no puede vivirse desde el sacrificio constante sin descanso, porque eso deshumaniza muchas veces, ¿no? Fijaos en esta cita, no podéis con todo, aprended a deteneros. Dios también descansó. Al final, pensad en un sacerdote que siente que debe hacerlo todo, que no puede decir que no, que se siente culpable, ¿no? Si no responde a todo, al final acaba desgastado, ¿no? Y fijaos que el activismo es una de las formas más comunes de defensa, ¿no? Porque uno se siente útil, necesario, querido, mientras el cuerpo y el alma se van vaciando. Y el alma también necesita pan, no solo sacrificio, ¿no? Pautas concretas. Pues es importante, en la medida en la que se pueda, claramente, tener días, horarios claros de descanso personal, ratos, ¿no? Delegar tareas, ser conscientes de los límites del cuerpo, de los límites de la mente, ¿no? Atreverse a parar sin culpa. Y si nos vamos a esta cuarta dificultad, que habla de la ansiedad, la depresión y la desmotivación, vemos que esto no son debilidades de fe, débiles que parece, ¿no? Pudiera parecer, sino señales de alerta. Las estadísticas indican que un número muy significativo de sacerdotes sufren en silencio, sin reconocer, sin expresar su dolor. Pensemos en un sacerdote que pierde la alegría y que sigue celebrando, ¿no? Pero ya no siente entusiasmo.
para, que cree que no sirve. Esto es un poco el tema de la despersonalización que decíamos antes, ¿no? Es un síntoma clave. El sacerdote empieza a funcionar como una máquina, lo que decíamos hace un momento, ¿no? En la charla anterior, este funcionariado, ¿no? La falta de empatía, ¿no? Incluso a veces en algunos casos desde este resentimiento, que también decíamos antes, el desprecio, ¿no? por los fieles, ¿no? Fijaos que yo os diría que esto no es tanto pecado como sufrimiento. Hay que hablar de sufrimiento, ¿no? ¿Qué cosas pueden ayudar cuando sucede esto? Validar lo que se siente, no minimizar, ¿no? Pues buscar ayuda profesional también en caso de que se necesite, ¿no? Hay aquí un mito, ¿no? Y es que ir al psicólogo o hacer un acompañamiento no es falta de vocación, es cuidarla, ¿no? Cuidar el cuerpo, ya lo decíamos antes, expresar emociones, incluso rezar con ellas, ¿no? Ponerles nombre. Y aquí quisiéramos dar unas pinceladas sobre el tema de las compensaciones, aunque ya hemos hablado mucho sobre esto. Cuando la emoción no escuchada se vuelve síntoma. Es decir, muchas veces sucede que cuando algo no es atendido, ¿no? Debe dar la cara o debe saciarse de alguna forma, ¿no? El problema aparece cuando uno no consigue saciarlo, ¿no? Y entonces de repente nos encontramos con la comida, nos encontramos con el alcohol, con el dinero, con afectividades desordenadas, ¿no? Incluso con redes sociales. Y al final esto genera muchos descuidos, ¿no? Un poco sin una ayuda adecuada estas compensaciones van aumentando, ¿no? Uno de los grandes retos, sobre todo en la vida del sacerdote, no es tanto el error, sino el desconocimiento del propio mundo interior. Cuando una emoción no es reconocida, como la tristeza, el miedo, la frustración, lo que hacemos es defendernos de esta emoción, ¿no? Entonces es importante conectar con lo que a uno le va pasando por dentro, ¿no? Fijaos que antes decíamos que los mecanismos de defensa son inconscientes, pero nos ayudan como una armadura. Nos ayudan a escapar del malestar. Pero fijaos que hay una trampa, porque cuando el corazón se endurece con estas armaduras, muchas veces se ve forzado a sobrevivir más que a vivir. Y hemos sido llamados a la vida, ¿no? Esto sería como importante. Voy a pasar rápido por aquí, porque muchas veces cuando aparece una compensación, aparece primero una emoción que no quiero sentir, y entonces mi mente activa pensamientos automáticos para defenderme, ¿no? No debería sentir esto es pecado, esto es debilidad, o tengo que aguantar, o si me quejo estoy fallando al Señor. Y esto genera una emoción que es mucho más difícil de sostener, vergüenza, culpa, y por lo tanto aparece el qué, esta conducta compensatoria. Y esto refuerza el círculo, ¿no? Sería importante hacer esto, ¿no? O sea, nombrar por un lado la emoción, ¿cómo? Pues a lo mejor simplemente hacernos preguntas. ¿Qué me cuesta reconocer que siento, ¿no? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si yo admito esto? ¿Qué dice esta emoción de lo que necesito, no? Es un poco darnos permiso para sentir, ¿no? Incluso usar la oración como lugar de verdad emocional, ¿no? Entrenarse un poco en esto, en este discernimiento de los pensamientos, de los mitos, ¿no? Fijaos, pensad en un sacerdote que a lo mejor no admite, ¿no? Sentirse así, y hasta el punto de no parar nunca, cae en un activismo, ¿no? Y por la noche llega a casa y a lo mejor, pues sin darse cuenta, se atiborra comida, termina viendo pues, cosas en internet que no ayudan, ¿no? Se confiesa, se exige más en la oración, pero vuelve a pasar. ¿Qué sucede aquí? Pues que este círculo muchas veces se empieza a romper cuando este sacerdote se atreve a decir: estoy solo, me siento solo, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí empieza este camino de sanación, porque la verdad os hará libres, ¿no? Y reconocer esto, y encender la luz. Fijaos que para yo estar bien como padre con los fieles, es importante tener una relación, ¿no?
cuidada, profunda con el Señor y por lo tanto tener una buena relación con lo que decíamos antes, con el valor que yo tengo. Como si hablásemos de estos 3 niveles, ¿no? Cuando yo estoy bien en lo individual, puedo estar bien con el Señor y puedo estar bien para los fieles. De nuevo, fijaos en esta frase de San Bernardo de Claraval, dice: si eres sabio, sé tú un depósito y no un canal. El canal vierte el agua apenas la recibe, pero el depósito espera estar lleno para desbordar. Da lo que ha rebosado. El autocuidado que hemos estado hablando hoy no es un lujo, es un acto de responsabilidad espiritual, porque quien se cuida bien, cuida mejor a los demás. Es cierto que el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero también se deja cuidar por el Padre. Con una simple oración, por ejemplo: aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, me cuido porque quiero seguir entregándome por amor. Fijaos que no estáis solos. Vuestra humanidad no es un obstáculo para vuestra misión. Vuestra fragilidad no es enemiga de la santidad. La tristeza, el cansancio, las heridas, todo esto son lugares de encuentro con el Señor. Fijaos que la salud del sacerdote es el terreno fértil donde crece la fecundidad pastoral, la salud del sacerdote. Voy a ir terminando con esta frase de San Juan Pablo II, que dijo en una JMJ, que dice: nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Por lo tanto, ánimo, porque el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. No es lo mismo ser perfecto que perfeccionar vuestro ser. Dios nos pide que seáis perfectos, os pide que seamos verdaderos. Esto para todos, ¿no? No nos pide ser perfectos, sino ser verdaderos. Y con esto finalizamos la segunda charla.